Soy Yolima Delgado Peña. TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es una alteración de origen neurobiológico. Se da inicio en la infancia, caracterizado por la presencia de niveles clínicos de inatención y de hiperactividad-impulsividad. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales APA 2002, la característica esencial del TDAH es un patrón persistente de desatención, hiperactividad, impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de desarrollo similar. Además, la repercusión que el TDAH tiene sobre el desarrollo personal y familiar hacen de esta patología un hecho único en pediatría de atención primaria, neuropediatría, psiquiatría infantil, así como en el medio no sanitario. Fernández y López, 2006. El creciente número de niños diagnosticados con TDAH en los últimos años ha generado un debate público sobre las causas que lo originan, la validez de su diagnóstico y los efectos adversos del tratamiento farmacológico. Sin embargo, la evidencia científica que apoya la heredabilidad del trastorno, así como la existencia de anomalías cerebrales, anatómicas y funcionales, es extensa y robusta. Podríamos hablar de los tres tipos de TDAH, que son hiperactividad o impulsividad. Se conoce como subtipo impulsivo, como su nombre lo describe. Predomina la hiperactividad e impulsividad. Este suele ser niños con problemas de conducta, con gran cantidad de energía y con sensación de que debería estar ocupados en todo momento. Falta de atención. Conocido como subtipo de inatento, generalmente se presenta dificultad para mantener la atención sostenida en alguna actividad que no sea de su interés. Combinado. Combinado subtipo de inatento se caracteriza por la presencia de ambos. Cada niño es diferente y en cada caso o área de la vida se ve más reflejado unos u otros. TDAH es hereditario. Los estudios de gemelos y familias han demostrado que entre el 50 y el 77% de los hijos de padres con TDAH tienen una heredabilidad al presentar dicho trastorno. Los progresos que se han logrado apreciar con respecto al TDAH se han obtenido en gran medida por los estudios genéticos que se han realizado en gemelos y familias. Dichas investigaciones han demostrado cómo este trastorno está modulado por la operación combinada de varios genes. Los genes más representativos e identificados son el gen transportador prenisáptico de dopamina, el receptor DRD5, la dopamina hidroxilasa DBH, 5-HTT del receptor serotoninérgico, al igual que la proteína neuronal SNAP25. En cuanto a los receptores noradrenérgicos que se encuentran asociados a dicho trastorno están el ADRA2A y el C. La dopamina ha intervenido fuertemente en cuanto a su relación con las funciones cerebrales. No obstante, a pesar de que aún la causa del TDAH no se ha logrado establecer de manera exacta, los diferentes estudios dan evidencia de un trastorno multifactorial. Componente epigenético en el TDAH. Según lo describe Badgood y May 2010, se entiende por epigenética las modificaciones químicas del ADN o de las proteínas histonas asociadas físicamente a él para formar la cromatina. Las modificaciones epigenéticas de las proteínas histonas son generalmente transitorias y fácilmente reversibles. Las proteínas histonas son indispensables para el inicio del análisis y la explicación de los efectos de la influencia ambiental simultánea. La genética ha dilusado un impacto crucial, otorgándole a la epigenética el hecho de que tanto el ambiente físico y social logran construir cambios moleculares, lo cual repercute en el resultado de los genes y no obstante como ella lo logra ser transferido intergeneracionalmente. Por tanto, la crianza y el estilo educativo impactan no solo la conducta y en las emociones, sino que afecta el desarrollo de los sistemas de respuesta hormonal, neurofisiológicos y la expresión del genotipo. Conde y Morello, 2015.
Center Guía 2014 hace referencia al desarrollo de la epigenética como un enriquecimiento de la formación genética en donde el factor externo tiene la posibilidad de influir en esta para conectar o desconectar, dando lugar a la presencia o no de una patología. Por tanto, no solo basta únicamente heredar los genes o no de los padres, sino que estén encendidos o apagados a través de comandos epigenéticos, lo cual concluye que un ambiente no propicio, por ejemplo el estado de gestación, puede influir en la presencia del TDAH en el hijo. Instrumentos para la evaluación de dificultades de aprendizaje. A continuación, diré algunos instrumentos útiles para la evaluación de las diferentes competencias académicas mediante el cual se hace más sencillo la intervención educativa. Evaluación de los procesos cognitivos implicados en la lectura. PROLE, que es la evaluación de los procesos lectores en alumnos de primero a cuarto de primaria. El PROLEC-C, que es la evaluación de los procesos lectores en alumnos de tercer ciclo de primaria y secundaria. Estas pruebas nos permiten valorar de forma detallada cada uno de los 4 procesos de la lectura: perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos, obteniendo información sobre los recursos y estrategias que el alumno emplea para leer, así como los aspectos que presentan dificultades. La batería de evaluación de la lectura. Esto es para segundo y tercer ciclo de primaria. Esta prueba evalúa los procesos perceptivos, léxicos, el procesador sintáctico y el semántico. Posibilita realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los distintos procesos implicados en la habilidad lectora. Seguimos con el SICOLE, que es un sistema computarizado para la evaluación de los procesos cognitivos de la lectura. Se trata de una prueba criterial para la evaluación de los procesos lectores en la etapa de primaria. Su presentación permite la aplicación en formato papel y lápiz o a través de un formato informatizado que actualmente está en proceso de baremación. Evaluación de los procesos cognitivos implicados en la lectura. Batería de evaluación de los procesos escritos, como para el alumno de tercero de primaria a cuarto. Esta prueba estandarizada permite detectar dificultades mediante la evaluación de los procesos que intervienen en la lectura, desde los más complejos, como puede ser la planificación de ideas, a los más simples, como la escritura de sílabas y letras. Bueno, la prueba para la evaluación de los procesos cognitivos en la escritura. Esta prueba es un instrumento criterial que explora los módulos motores, sintáctico, léxico y de la planificación. Nos permite realizar un análisis cualitativo de errores, tanto en la caligrafía y ortografía natural y arbitraria de la palabra, como de la frase y del texto, que aporta mucha información para orientar una respuesta educativa. Es muy importante utilizar instrumentos de diagnóstico específicos para evaluar los procesos cognitivos deficitarios en las habilidades instrumentales básicas. Estas evaluaciones permiten diseñar intervenciones efectivas basadas en procedimientos instruccionales respaldados por la evidencia empírica. Se destaca que al abordar la intervención de sujetos con TDAH es necesario considerar las características de la inatención y diseñar estrategias que potencien la atención del alumno en la tarea. Esto implica introducir estrategias específicas que ayuden a mejorar la capacidad de atención de los niños con TDAH durante el proceso de intervención. Además, mencionamos que los niños con TDAH suelen mostrar grandes variaciones en su rendimiento, tanto de calidad como en rapidez, lo que dificulta mantener un patrón constante de productividad y precisión en su trabajo.
Por lo tanto, se recomienda tener en cuenta estas variaciones al implementar el programa de intervención, adaptándolo y ajustándolo según las necesidades individuales de cada niño con TDAH. Bueno, en resumen, resaltamos nuevamente la importancia de utilizar instrumentos de diagnóstico específicos para evaluar los procesos cognitivos deficitarios en habilidades instrumentales básicas, con el objetivo de diseñar intervenciones efectivas basadas en procedimientos instruccionales respaldadas por evidencia empírica. También enfatizamos la necesidad de considerar las características de la inatención y las variaciones en el rendimiento de los niños con TDAH al diseñar estrategias de intervención. Hola, hablaremos a continuación acerca del lenguaje, de los trastornos del lenguaje en el niño. Mi nombre es Evelyn Ferrín. Nos basaremos en el artículo basado en la doctora neuropediatra Noris Moreno Flaige, hecho en el 2013 en Panamá. Habla de el lenguaje como uno de los procesos fundamentales para interrelacionar y desarrollar el pensamiento, no solamente desde la niñez, sino pues por el resto de la vida del ser humano, como función cognitiva, como proceso cognitivo importante y esencial del ser humano. Entonces un trastorno de allí, del lenguaje o el lenguaje afectado, puede también afectar el resto de los desarrollos de los procesos cognitivos. Habla del lenguaje desde un sistema o por medio de tres, o sustentado en tres sistemas, con base en lo dicho por Damasio: el sistema operativo instrumental, que son los que conocemos de Wernicke y Broca; el sistema semántico, que trata de usa o se vale de las extensiones de los dos hemisferios, extensiones corticales de ellos; y el sistema intermedio, que es el mediador entre los hemisferios, y rodea el sistema instrumental, o podemos hablar del sistema del cuerpo calloso, que es la unión de los dos hemisferios y permite los reflejos en las acciones y en este caso de la captación del lenguaje. Hablaremos de los trastornos de el habla, pero muchos de ellos involucran también la lectura y la escritura. Primero hablaremos de lo que ocurre con el niño cuando tarda en hablar. Aquí los trastornos no tienen que ver con una lesión, sino que son sobre todo retrasos en el aprendizaje que pueden ocurrir por un contexto social en donde falta estimulación, o algunos de pronto inconvenientes socioafectivos. En fin, hablaremos de ellos. Podemos mencionar una disfasia que no tiene una causa definida, trata de una inteligencia completamente normal, no hay sordera, no se ha como cohibido al niño de ningún estímulo. Sin embargo, el lenguaje se adquiere tardíamente. Esta disfasia sí se puede solucionar por medio de la estimulación del habla, y usualmente se recupera con prontitud. Es simplemente un retraso en el aprendizaje. Sin embargo, después de esto encontramos otro síndrome más profundo, que es el del autismo. El autismo es complejo porque también es difícil de determinar, aunque actualmente por otro tipo de comportamientos aún a los 2 años se puede detectar por medio de la estimulación temprana del lenguaje. El autismo sí trata de una interacción completamente diferente. Se nota que el niño no interactúa socialmente, no habla con los demás como podría hacerlo, no presta atención, no fija su mirada ni su atención a quien le está hablando, sino que simplemente parece un poco ensimismado. Sus actitudes e intereses son repetitivos, son insistentes y los mantiene allí. No hay ningún trastorno de expresión, el niño se expresa correctamente. No es fácil de establecerlo. Sí hay en algunas ocasiones una ausencia del lenguaje, pero en otras el lenguaje puede ser más bien desenvuelto. Este síndrome puede involucrar otro tipo de trastornos, que pueden ser el trastorno o el síndrome de Asperger,
que es una especie de un autismo menos grave y se trata de un déficit pragmático del lenguaje en donde no se comprenden los chistes o el actuar sutil del lenguaje, no sé, el doble sentido o algunas sutilezas del lenguaje. Aquí tampoco hay sordera y en los adultos puede permanecer como un retraso mental. También en el autismo se puede hablar del trastorno semántico pragmático, que se trata de un retraso también del lenguaje y del habla, pero con el tiempo, cuando el niño recupera el habla, es decir, no es que lo haya perdido, pero su aprendizaje ha sido retrasado, tanto que luego cuando puede hablar, habla mucho, se expresa pero con términos muy formales y con un vocabulario muy especializado, y sin embargo no puede hacer conexiones lógicas. Tiene un amplio vocabulario pero no usa conexiones lógicas, no forma oraciones, no hay una comprensión de lo que se está diciendo y se puede terminar hablando por hablar. Se desconocen las razones de este tipo de trastorno, pero bueno, puede ser en ocasiones por una disfunción del hemisferio izquierdo o una alteración del hemisferio derecho, por esta situación del pragmatismo. En el autismo podemos reconocer, o tenemos que hacer una delimitación, porque a veces se confunde con otra clase de trastornos del lenguaje, y el autismo pues tiene muchos más componentes que ya vimos, que son sobre todo sociales o de interacción social. Hay otra de las razones por las cuales el niño tarda en hablar, y es que puede haber una carencia socioafectiva. Hay exámenes que se pueden hacer de imagen, como una resonancia cerebral, que puede captar si ocurrió durante la gestación algún inconveniente emocional de parte de la madre, por ejemplo, que ella sintiera miedo, o que hubiese algo que hubiese lesionado al niño o sus capacidades. Hay también, no sé, ocasiones en que puede ocurrir que el niño no esté expuesto a un contexto en el que se le estimule el lenguaje, no se le hable de ello, o pues también lo que influye es su contexto social, que el cuidador esté con él, que el cuidador le hable, que el cuidador sea su familia o no. Esto es importante. Tenemos otra categoría en donde el niño deja de hablar por completo. Esto puede ocurrir por ya sea un daño cerebral, en este caso podemos hablar de una afasia. Claro, las afasias siempre van a afectar no solamente el aspecto del habla, sino también de la lectura y de la escritura, pues porque es un daño, una lesión del cerebro. Ahí no hay expresión, o la expresión puede ser incoherente, puede haber una ausencia de lectoescritura profunda, agrafia también. El lenguaje gestual es afectado, entonces cuando se quiere hacer lengua de señas o morse no se puede lograr. Se hacen repeticiones silábicas muy similares al tartamudeo. Se puede, aquí en este caso, a diferencia, como lo podemos diferenciar de los otros trastornos del retraso del habla, es que aquí la habilidad fue adquirida, pero de un momento a otro se perdió por algún accidente o algún trauma. Las afasias en los niños se comportan muy similar y se determinó a como las afasias de los adultos, solamente que su recuperación antes de los 5 años es mucho más rápida por la plasticidad cerebral que se presenta en el momento. Tenemos otro síndrome, que es el de Landau-Kleffner. Esto se detecta usualmente por medio de los encefalogramas. Se trata de una epilepsia que ocurre y que se puede detectar de nuevo en los electroencefalogramas. Hay unas de inicio rápido, que pues se trata de con alteraciones del lenguaje leves y fluctuantes que se pueden recuperar pronto. Hay unas que sí tienen de este síndrome, que tienen un empeoramiento progresivo. La crisis epiléptica va aumentando en repetidas ocasiones.
O también existe la agnosia auditiva verbal. Esta también es recuperable. Hay escasos episodios de crisis epilépticas y se puede hacer una recuperación. Es variable, pero puede ocurrir. No hay siempre manifestaciones convulsivas, pues solamente se detectan con este examen en algunas ocasiones, y el pronóstico puede ser variable de este síndrome. Encontramos también el mutismo selectivo, pero esto ya tiene que ver con un trastorno también emocional. Se trata de que los niños pueden hablar solamente en lugares específicos, en casa, en el hogar, pero por ejemplo ante una persona específica o en un lugar no hablan para nada. Es un mutismo selectivo y de nuevo es un trastorno emocional. Y por último podemos hablar del niño que habla mal, habla pero lo hace mal. Podemos ver la tartamudez, que es un problema frecuente de la fluidez verbal, los problemas articulatorios del lenguaje, que se trata de este no se comprende su origen, pero se ha encontrado que probablemente tenga que ver con procedencia familiar. Está la disartria, que es un trastorno neuromuscular. No se puede articular la palabra, usualmente tiene que ver con o como consecuencia de una parálisis cerebral. Está la dislalia, que es usualmente transitoria. Hay una dificultad en la pronunciación de ciertos sonidos que pueden ser consonantes, por ejemplo. Y el trastorno de la entonación o el ritmo, o el trastorno prosódico, que es frecuentemente presente, está presente en el autismo o en el trastorno de Asperger. Y uno adicional que creemos que es importante es el trastorno del lenguaje escrito. Puede ocurrir, por ejemplo, la dislexia, que se trata de una dificultad al aprender la escritura o el grupo de letras o letras. Está una evolutiva, que es natural y que puede curarse pronto, viene con el desarrollo del niño. O una somática, que sí ya tiene que ver con problemas neurológicos. La comprensión de la lectura es muy pobre y hay problemas de redacción espontánea. Tenemos también la disortografía, que se trata de la confusión o más bien de la omisión o sustitución de letras al escribir. Puede haber muchas causas variables, emocionales o también por lesiones. Y la disgrafia, que habla de la calidad de la escritura, no es normal y depende también del proceso o del momento de inteligencia en el que se encuentre el niño. Estos serían por ahora, los hemos abordado rápidamente y ya veremos a continuación cuál sería la evaluación o el diagnóstico y probablemente el tratamiento que podríamos dar a estos trastornos del lenguaje. La evaluación del lenguaje es un proceso de toma de decisiones que requiere acción de diversos profesionales. Por ejemplo, según Ana María Gotzen, la evaluación del lenguaje de un sujeto puede realizarse en diferentes momentos con el fin de cubrir diferentes objetivos. Debe hacerse dentro del marco de la visión global del niño del sujeto evaluado, teniendo en cuenta aspectos como los psicopedagógicos y los sociofamiliares. Así también es importante tener en cuenta los siguientes objetivos: la detección del problema lingüístico inicial, la valoración diagnóstica del mismo según el contexto y las recomendaciones para la intervención. La información se va a recopilar de fuentes o elementos como los siguientes: la entrevista familiar, el registro y análisis de producciones verbales, las pruebas y los tests estandarizados y procedimientos no estandarizados, las escalas de desarrollo, y es muy recomendable contar con una grabación de video. Debe utilizarse también la observación sistemática en el centro escolar, por ejemplo, a fin de evaluar o determinar tanto el lenguaje corporal como facial del evaluado. Para realizar la evaluación es necesario tener un conocimiento amplio de la clasificación y del contenido de las diferentes patologías del habla y del lenguaje, así como de sus posibles etiologías. Propiciar un buen clima de confianza, tener buen conocimiento del desarrollo del lenguaje y hacer evaluación fonética, fonológica, morfológica, de la sintaxis, entre otros. Vamos a ver cómo se evalúan cada uno de los trastornos.
La evaluación de las alteraciones vocales se debe evaluar teniendo aspectos como los siguientes: el aspecto motor, la respiración y la fonación. La evaluación de las alteraciones articulares, hay que tener en cuenta de que se debe detectar posibles malformaciones orgánicas, lesiones del sistema nervioso central o falta de coordinación de los órganos articulatorios para poder establecer diferencias entre disglosias, disartrias, dislalias respectivamente. Algunos niños, por ejemplo, a la hora de hablar sustituyen una letra por otra, es decir, en vez de decir ratón, dicen datón. Otros omiten una sílaba o un fonema, en vez de decir cuarto, dicen cuato, o incluso llegan a adicionar una palabra más, en vez de decir tres, dicen terés, o distorsionan el sonido de la palabra, pero también hay unos que invierten el orden de los sonidos, en vez de decir chocolate, dicen cocholate. A la hora de hacer la evaluación es importante conocer el habla de la zona a la que pertenece el niño. Para hablar de la evaluación de la disfemia se debe tener en cuenta que este trastorno tiene una etiología multifactorial. A la hora de realizar la evaluación es muy importante tener esto en cuenta, así como también la frecuencia de las manifestaciones de las disfemias. ¿Esto qué va a hacer? Va a permitir contemplar varios grados de severidad. Por lo tanto, dependiendo de la frecuencia del habla tartamuda, la valoración de los resultados es que se va a dar una intervención, pero siempre serán objeto de la evaluación las manifestaciones lingüísticas, el componente psicofisiológico y la estimulación personal e influencias personales. Para la evaluación de los retrasos del lenguaje es fundamental determinar la presencia o no de afasias, determinar la severidad y tipo del retardo, así como evaluar su alcance en los diferentes aspectos del lenguaje. Para la evaluación del retraso del desarrollo del lenguaje están especialmente indicados los tests estandarizados, las escalas de desarrollo, los procedimientos no estandarizados y la observación conductual. Al hablar de los tests o los instrumentos de medición contamos con los siguientes. Por ejemplo, para la percepción del habla existen test de comprensión auditiva de Elizabeth Carroll, test de pares mínimos de Cárdenas y Marrero, la evaluación de la discriminación auditiva y fonológica, entre otros. Para la elaboración del habla existen el análisis del retraso del habla, el análisis del retraso del lenguaje, el examen logopédico de articulación, entre otros. Por ejemplo, podemos hablar del inventario de habilidades comunicativas de MacArthur Bates. Este inventario es un instrumento cuyo objetivo es evaluar las habilidades comunicativas en niños y niñas a través de un reporte significativo de parte de su cuidador principal. Consta de 941 reactivos divididos en 6 escalas, las cuales a su vez se subdividen en subescalas relacionadas con categorías semánticas. Se compone de 2 inventarios: primeras palabras y gestos y palabras y enunciados. La versión final del inventario para infantes quedó compuesta en 2 partes. La primera, enfocada al lenguaje verbal, se compone de 3 escalas. La primera escala aborda el inicio del lenguaje verbal del niño, indagando su comprensión de distintas frases o sonidos iniciales. La segunda y tercera, lenguaje comprensivo y expresivo. Pretende evaluar a través del reporte del adulto si las palabras consultadas son primero comprendidas y luego producidas por el niño. La segunda parte se focaliza en un rango de habilidades comunicativas y representacionales tempranas, que no dependen de la expresión verbal. Esta parte se refiere a la evaluación de los gestos tempranos y tardíos, entendiéndose por gestos tempranos a aquellos que indican intención comunicativa, así como juegos y rutinas con un adulto que indican función simbólica. Los gestos tardíos se refieren a la realización de gestos y acciones a los que subyacen la función simbólica. Como hemos podido ver, hay una gran cantidad de trastornos del desarrollo del lenguaje, pero también se cuenta con una gran cantidad de instrumentos y test estandarizados y no estandarizados para su evaluación y así poder dar una buena intervención.